Estamos hoy en República Dominicana, en Iberostar Complejo Bávaro. Nosotros estamos trabajando con Wave Change, Ola de Cambio, y tenemos una Agenda 2030. Por ejemplo, somos un hotel libre de plástico de un solo uso. Estamos trabajando para lograr que los residuos no vayan a vertederos. Aquí tenemos un departamento de 3R. Las 3R significan reducir, reutilizar y reciclar. Tenemos el departamento tanto aquí en República Dominicana como en Aruba. ¿Sabemos lo que significan las 3R? Pues nosotros en República Dominicana en el 2021 se creó el departamento de 3R justo para medir la cantidad de residuos que se genera y se puedan valorizar y no vayan a vertederos. Nosotros estamos utilizando inteligencia artificial para evitar que se genere el desperdicio alimentario, y ya el que se genera pues lo estamos aprovechando para producir compost, que es abono orgánico para las plantas, tanto en Aruba y en República Dominicana y en México. Y otro porcentaje pues va para alimento de granjas. Mucho del orgánico pues en República Dominicana se aprovecha en este sentido. Y estamos haciendo compost para que el orgánico se pueda aprovechar como abono orgánico para las plantas. En el caso del Complejo Bávaro, pues tenemos 45 personas, pero en Aruba también contamos con un departamento de 3R. A nivel global, pues hay 250 personas trabajando en el equipo. Los desperdicios que se generan en el hotel, los residuos, pues se están valorizando. Más del 90% del residuo que se genera en República Dominicana, pues se utiliza otra vez para fabricar otros productos, por ejemplo, como el abono orgánico, cuando se genera desperdicio alimentario. Este hotel no utiliza plástico de un solo uso, y en Aruba tampoco utilizamos plástico de un solo uso. Logramos este objetivo en el 2020, en el caso de República Dominicana. Tuvimos que rediseñar muchos productos, incluso en las habitaciones tenemos botellas vacías que se pueden rellenar para que el cliente pueda beber agua, y tanto en cocina y en bares pues se ha logrado eliminar todo el plástico de un solo uso. En Aruba también se ha logrado este objetivo, ser libre de plástico de un solo uso. Para nosotros es muy importante la conservación de los ecosistemas costeros, porque en República Dominicana, al igual que Aruba, nosotros tenemos tanto manglares, dunas, y tenemos que vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, el ecosistema tanto de mangle y corales, pues si viene una tormenta o un huracán, pues son nuestras primeras barreras naturales en caso de que tengamos esta situación, que esperemos que no. Y en el caso de Aruba, pues estamos trabajando también para que la vegetación sea nativa, sea endémica y se pueda regenerar un poco los servicios que nos brinda el ecosistema. En República Dominicana tenemos 33 años. Tenemos una Agenda 2030, que dentro de la Agenda 2030, pues justo eliminar todo el plástico de un solo uso. Estamos trabajando para ser libre de residuos enviados a vertedero. Queremos ser neutros en emisiones de carbono y lograr que el consumo de pescado y marisco sea 100% responsable.